Primero y antes que nada, voy a tratar de hablar despacio para la traducción. No voy a hablar de esta manera siempre. Es siempre un placer ser invitado para hablar en público y estoy muy agradecido con Verónica por mostrar esta exposición que acabó de terminar en Londres el sábado, entonces espero que se acerquen a la galería y vean el trabajo. La idea era llevarlos hoy por un viaje, mostrarles esto que es la autografía. Esta cámara la verdad que me distrae mucho. La verdad, las personas más insensibles del mundo son los fotógrafos. Bueno, en fin, sigamos. Voy a tratar de llevarlos en este viaje de la ideología y los distintos puntos sobre los que trabajamos. ¿Podemos empezar con las diapositivas? Bien. Entonces, les tengo que advertir aquí antes del debate que algunas imágenes son bastante gráficas, imágenes de violencia, y les voy a revelar por qué elegí estas imágenes y por qué me interesa este discurso violento sobre razas. Primero y antes que nada, supongo que la generación de artistas y curadores de la cual vengo en el Reino Unido representa todo un cuerpo de una segunda generación de inmigrantes, niños inmigrantes que crecieron en Londres, se beneficiaron de la universidad gratuita, no tuvimos que pagarla, fue fantástico. Muy pocos chicos afrodescendientes entraron hacia las instituciones de arte. La institución a la cual fui fue Goldsmith del 82 al 85, y cuando estuve ahí me reconocieron como el único afrodescendiente en el curso. Entonces pongan esto en el contexto del sudeste de Londres, la región sudeste, que sería una de las áreas más densas en población. Entonces, a lo que estuvimos muy conscientes sobre al respecto de la ausencia de la historia cultural. Entonces, estas narrativas y tratar de tener una vida creativa, muy rápidamente distintas redes empezaron a elaborarse, muchos artistas estábamos compartiendo información, nos juntábamos y efectivamente empezábamos a entender cómo el sistema del Estado, del gobierno funcionaba. Lo que tenemos que hacer en términos de habilidades sociales para conseguir fondos. Entonces hubo protestos en el Reino Unido en los 80s. El fascismo estaba en su auge. La población estaba reivindicando sus derechos, no estaban privilegiados por el fachurismo. Había un sentido de distintos alineamientos políticos en el Reino Unido en esa década. Es la década del miners' strike, de cuando las industrias habían sido diseminadas y realmente había mucho desempleo, la policía era muy arrogante y asumían que tenían el monopolio de la autoridad en el Estado. Entonces, en ese momento la derecha era muy poderosa, el partido de derecha era muy poderoso. Entonces, esto hizo con que muchas personas de izquierda se hayan sido estigmatizados, haberse sentido distintos, no reconocerlos en la sociedad, se aislaron de la sociedad, y así se fraccionó de forma muy minuciosa a la sociedad. Y había una cuestión o una pregunta de cómo trabajamos como artistas para sentir este sentimiento de
de cambio, no de forma ideológica, pero de forma instintiva. Una de las cosas que verán en estas primeras diapositivas, se lo voy a explicar, me interesa mucho cómo funciona el tiempo y cómo miramos a la fotografía desde ese punto de vista. Entonces me interesa mucho cuando pensamos en cosas como la esclavitud o la invención de la fotografía. Me parece súper interesante cómo estos dos hechos se alinean. 1808 se abolió la esclavitud y 1829 se inventó la fotografía. Me parecen dos hechos muy próximos, muy cercanos. Entonces, un tema de fotografía es la representación, cómo nos vemos en este tiempo y espacio histórico. Muchas veces le digo que la fotografía tiene una voz muy negativa o fuerza muy negativa en la visualización de inmigrantes o personas afrodescendientes o, bueno, digamos la mayoría de las personas en el planeta. Muchas veces me pregunto, ¿qué hizo fotografía desde una perspectiva europea en forjar estas diferencias? La obsesión que tenemos con las razas distintas. Me interesan estos temas de raza, no necesariamente el racismo, sino que la raza como una construcción, como algo que sale de la ideología de razas, como una construcción, cómo surgió su premisa ideológica y su formación económica y cultural, que hace con que todo un continente lo vea o se vea opuesto o contrario a sacarle los privilegios a personas de distintas razas. Y también está asociado a las ciencias, como muchos saben, y está muy conectado. Toda la idea de la historia visual y cómo funcionan las razas en esas formaciones visuales. ¿Es así como vemos a los demás o es así como nos dieron a ver a los demás? Por supuesto, no es solo la fotografía que es importante, sino que son las narrativas visuales o los aspectos visuales, especialmente en las artes bellas. Y sabemos que no son solo los medios que son interesantes. Muchas veces digo que no estoy interesado en la historia de fotografía, lo que sí estoy interesado es en la historia del trabajo o de la función de las fotografías, este trabajo o esta función cultural. Y creo que hay formas muy distintas de ver la fotografía. Uno, por supuesto, sus aspectos técnicos e históricos, quién estuvo antes y por qué, pero también estoy interesado en qué función tienen estas imágenes en el mundo cuando empiezan a circularse, cuando empiezan a ser más fluidas, cuando empiezan a convertirse en una forma común en ver las cosas. Y también tenemos que considerar el tipo de autoridad cultural de esas personas que tenían la habilidad o tenían los medios para poder producir y cómo esto se compartía, cómo no se compartía. Y muchas veces cómo el sujeto negro es retratado en la fotografía. Esta idea que está atado a preocupaciones ideológicas al mismo tiempo que se construyen estas convicciones. No es solo una imagen, sino cómo estas imágenes reflejan el sentido común, las posiciones culturales y sociales de la época. Y también pueden ver las ausencias en fotografía, donde el sujeto afrodescendiente no es visto, muchas veces no es conocido, no se nombra, sabemos muy poco de estos sujetos y obviamente son escrutinados, son objetos escrutinados. Y toda esta pregunta antropológica está por detrás de la premisa o muchas de las ideas a las que llegamos con los alumnos en la academia en los años 80. Muy poco se había cambiado en articular esta pregunta de razas. Y estos momentos de fantasía fantásticos entre la academia y artes visuales que se consumía en galerías nacionales todos los días, que de cierta forma enmarcaban al sujeto afrodescendiente o negro. Lo vemos en pinturas históricas o pinturas más fantasiosas o cómo se intercambiaban
esta ideología cultural. Aquí ven a un tipo de jefe mágico que recibe, negro, que recibe la Biblia de Victoria, la reina. Al mismo tiempo, la realidad de el intercambio extranjero de Europa con el continente africano es más realista en que estos momentos. Lo que más me choquea de esta fotografía no es solo que los esclavos están siendo transportados, sino los jóvenes que son estos esclavos. Entonces nos imaginamos lo que la esclavitud parecía, si por lo general nos imaginamos afrodescendientes con marcas en la espalda, con heridas en la espalda, que son llevados en condiciones muy precarias en barcos. La cantidad de jóvenes que se movían en este negocio de la esclavitud, y la fotografía realmente hace un excelente servicio en este momento porque nos muestra la violencia de esta época. Y si pensamos que esto es 1868, pensamos en el tiempo. Históricamente esto es como si fuera ayer. Y sabemos este tipo, esta fundación, esta piedra fundacional nos muestra toda esta cantidad de autoridad, esta gran autoridad visual, cómo esto entra en el marco de intercambio, cómo vemos la diferencia. Una de lo que diría que hace la fotografía es que realmente nos da distintas capas, que quizás nos da este canvas, esta figura de lo que tenemos que pensar sobre el otro o en el espacio. Y por supuesto la antropología y este concepto de medir es algo que parece ser un gran negocio para coleccionistas. Y cuando vemos a Ellen acá, una aborigen indígena, una mujer, vemos que parece tener 50, 40 años, pero la verdad tiene 20. Y muestra muchísimo sobre las condiciones a las cuales ella tiene que sobrevivir. Y estas capas de sacarle, continuas, de medir el sujeto, de sacarle la ropa, esta obsesión de acercarse a la epidermis de esta persona, epidermis literal del sujeto que está siendo enmarcado. Y la brutalidad, si pensaran en el sujeto colonial, la brutalidad de aquellos que habían sido colonizados. Estas son fotografías del Congo que fueron tomadas por Alice Harris y se convirtieron en parte de este testimonio, de la fotografía que se convierte en un testimonio, un testigo, y la idea de usar estas figuras y de las discernamos. Y realmente quizás nos cuestionamos si esto fue un momento de iluminación, fue un momento del renacimiento. Y si pensamos en la reforma del Congo y esta asociación, es una asociación que tomó 10 años para llegar a la luz para el público general, para cambiar la conciencia de los belgas, del rey Leopoldo. Fue casi una década de genocidio de los negros, casi en el siglo XX. Esta reforma es internacional y el conocimiento se disemina y se publica y se propaga. La fotografía tiene un rol importantísimo en articular los niveles de violencia que se demuestran, pero también en hacer una diferencia. Uno podría decir que una década es muchísimo tiempo para establecer ese entendimiento. Esto es Alice Harris. Por supuesto, ven la pirámide de niños del Congo. Es una foto que aún en ese momento de benevolencia humana, ella ve este sentido de autoridad, se puede ver este sentido de autoridad en estos niños africanos, y ahí se posiciona como en ese salvador, en esa salvadora blanca, en toda la pirámide de niños muertos. Entonces, este es el contexto
en el que empezamos a pensar en nosotros mismos de forma histórica con respecto a la función de fotografía y con respecto a los medios. Siempre hay esta pregunta de dónde viene el conocimiento, quién la genera, dónde circula y por qué la apreciamos tanto. Y al entender espacios como África, Asia, el mundo árabe, son voces que por lo general se realizan como tipos como él. Ahí se sienta con sus libros de sabiduría, con sus mapas, con sus armas, con sus cámaras, con todas sus colecciones, escribiendo sobre sabiduría y pensando en cómo se genera la sabiduría. Y todo esto lo tomamos como dado, como un supuestos, porque él estaba ahí y es toda la perspectiva de un europeo, hombre y blanco. Toda esta sabiduría se escribe sobre la premisa de este hombre europeo blanco. Entonces, uno diría que es un momento desafiante, 1980. Hay muchas anécdotas, muchos momentos para interpretar y supuestos expertos en el campo. Mientras este conocimiento se genera en el siglo XX, por supuesto se cuestiona este genocidio, es algo que sigue y se lleva a cabo cuando consideramos qué sucedió con los nativos y qué sucede cuando los nativos se interponen al progreso. El resultado es absolutamente predecible. Es genocidio, termina en aniquilación, en exterminación, en matar a los brutos, en los bárbaros. Todo en el nombre del progreso, todo para honrar al progreso. Y estas personas tuvieron la audacidad de reivindicar sus derechos entre los alemanes, entre los colonizadores alemanes. Mucho de lo que se practicó y se hizo en los campos de concentración antes se ensayó y se experimentó con estas personas, con los herreros. Entonces es interesante ver que cuando hablamos sobre cómo funciona la muerte y sobre cómo fotografía traduce o representa estos momentos, es interesante verlo en términos de su asociación a cómo se ven estos espacios y estos lugares y cómo entendemos la naturaleza del momento, de entender y saber por qué queremos registrar a estas personas en esas condiciones tan básicas. Al mismo tiempo sabemos que cuando los herreros están siendo sistemáticamente exterminados, sacados fuera de la fase de la tierra, vemos cómo la gente camina por las calles de Estados Unidos y podían comprar a su negro en un remate. Y es por esto que me encanta la idea de hablar del trabajo, de la función que tiene la fotografía, porque también tenemos que recordar que hay estos encuentros coloniales que son muy complejos sobre cómo uno entra a la modernidad, cómo uno escapa de la distancia cultural que se perpetúa de forma cultural y política, cómo uno quiere entrar a la conversación, uno trata de convertirse, uno trata de hacer parte del tema. Bueno, entonces ese es el marco histórico de dónde y cómo mi trabajo se desarrolló. Trabajar con fotografía empezó a establecerse. En 1998 empezamos con Autograph, empezamos a entender, no los voy a aburrir demasiado, pero empezamos a discutir que que 4% de la población, si éramos 4% de la población en ese momento, entonces queríamos por lo menos 4% de la financiación en temas que a nosotros nos parecían interesantes. Nosotros es bastante razonable. Nosotros pagamos nuestros impuestos, vamos a la universidad, tenemos nuestros títulos. Entonces, ¿dónde está la financiación? ¿Dónde está la agenda cultural? ¿Dónde nos vemos en este marco? Y los antecedentes de esto, me gustaría ir a la espina, a la parte más importante, a la premisa, que no es solo violencia, no estamos discutiendo que 4% de esas personas, de esa población, ese argumento está, la premisa de ese argumento está en los derechos humanos en Brixton,
cuando las personas reivindicaron sus derechos humanos. Entonces, la respuesta del Estado a ese grado de tensión en las calles de Londres que las personas manifestaban en los 80s es que realmente conseguimos estos fondos. Fue tal la tensión que ellos que no sé, se sentían minorías, no solo los negros, no voy a hablar solo de comunidades afrodescendientes, pero aquellos que eran minorías o eran marginados de la sociedad, empezaron a juntarse. Entonces Troy Greger empezó a producir trabajos nuevos, novedosos, y si pensamos en este lugar y en la raza y en producir imágenes y en este momento de cómo nos alineamos, con qué nos alineamos, cómo empezamos a entrar en el marco, en esta idea y en este entendimiento, en la década del 80, del 90, vemos que los documentales tradicionales no iban a servir para nosotros, no iban a funcionar, no iban a servir. Estas historias de la pobreza de los afrodescendientes no nos iba a ayudar, sino que queríamos cambiar la percepción y también en cómo se siente ser un sujeto afrodescendiente, cómo se siente vivirlo, y de forma muy clara. Si ven el trabajo de Autograph, sí hablamos de la asociación con la raza, pero nunca es un esquema de la epidermis o un tema de ver una persona y decidir que es una persona afrodescendiente, sino lo que representa la política del afrodescendiente es una ideología de izquierda, de un espacio de izquierda, es un espacio de oposición, no es un espacio epidémico o superficial, no es solo trabajar en la premisa racial. Los afrodescendientes, por su esencia, no necesariamente hacen buenas fotografías o buenas obras de arte. Mujeres fotógrafas no necesariamente sean buenas en feminismo, pero esta idea de estar localizados en el cuerpo o en la superficie, no era la idea, sino esta idea de la oposición entre lo blanco y lo negro. Queríamos tener una actividad política más inclusiva a través de la fotografía. Entonces, empezamos a tener esta idea de la raza, empezó a exponerse y empezó a salir a la luz, a la superficie. Lo que pasó en Londres y otras ciudades metropolitanas en el Reino Unido fue todos estos textos, y como El hombre invisible, como Phantoms, Wretched of the Earth, como lo que dijo Paul Gilroy. Había un sentido de articulación en este momento, en este espacio, había un sentimiento de confianza. Y en los primeros días de la organización Autograph empezamos a trabajar en textos, en entender que esto realmente no se trataba solo de fotografía en sí, en esencia, sino la idea de intervención, y le daba fundamentos de nuevas teorías de lo que eran las razas. Y por supuesto que la organización nunca se vio a través de solo la experiencia no se limitó solo a la experiencia de los afrodescendientes, sino que a otras minorías, otras poblaciones, especialmente lo que sucedía en Norteamérica o en Francia o en otros países de Europa como Alemania, porque era muy fácil ser afrodescendiente y británico en el extranjero, pero no en casa. Parecía que tenía más recepción en otros países, pero no en nuestro país. Entonces trabajamos mucho por fuera del Reino Unido, nos reinventamos luego en el Reino Unido una vez que ya teníamos la experiencia de estar en el exterior. Entonces es este sentido colonial medio que invertido, nos financiamos por organizaciones en los Estados Unidos, fuimos allí y luego volvimos a casa, volvimos al Reino Unido con todo este trabajo y esta experiencia. Porque en el Reino Unido todas estas exposiciones eran muy, muy incómodas, esta idea de ser mal representado. Esta exposición se llama Mala Representación o Mal Representados. Entonces, pusimos la carta sobre la mesa y las personas vieron que cómo estábamos siendo representados. Y era
muchas veces cuestionábamos a una agencia como Magnum y su autoridad, y las personas decían, ¿cómo pueden hacer eso? Y hacíamos... Entonces, bueno, ¿cómo pueden en 6 días cambiar la percepción de una agencia, hacer algo definitivo en el mundo? Como decía la agencia Magnum, la arrogancia de esta agencia que decía que podía hacer cualquier cosa en 6 días. ¿Cómo se hace eso? Y realmente escribió, es muy superficial, es una idea muy poco crítica, muy autocrítica sobre sí mismo. La importancia de la intervención, conocen de cómo es vivir siendo afrodescendiente, cómo es ser un hombre viejo afrodescendiente que ya está comenzando a morirse. Realmente no dejó ningún legado, su presencia no dejó ningún legado. Entonces, con estas le dimos financiación y empoderamiento a artistas más jóvenes y empezamos a poner en el marco este sentido de elegancia o estatura a estos sujetos que fueron sobrevivientes de toda la trayectoria. Y la trayectoria realmente, la trayectoria de cualquiera debería ser la trayectoria hacia una nueva identidad. Cuando se empiezan a dar cuenta que deben dejar un lugar y transformarse en otra cosa, en otra dimensión, en otro espacio, esa trayectoria hacia una identidad nueva es un proceso muy profundo. Y si pensamos especialmente en personas que que se movieron sobre cualquier continente, sean inmigrantes ilegales, y digo ilegales entre comillas, o cualquier persona que hace este movimiento o entra en un nuevo espacio, un nuevo país, la mayoría de las personas, en cualquier sentido mental, les gustaría quedarse en su casa. Entonces nos preguntamos por qué las personas se mueven, por qué se irían de sus casas o de sus países originales. Trabajar en lugares como Bangladesh, donde trabajo desde 1993, creando con la cámara la posibilidad de que las mujeres de Bangladesh puedan imaginar un sentido distinto de sus imágenes, de la percepción a sus imágenes. Empezó con Autograph, nuestra organización con Okoshogdika. Le dimos a 4 mujeres de Bangladesh que de una forma muy activa tomaron una cámara. Y realmente este mismo es un acto que trascende, es trascendental, es transgresivo. La idea de entrar al marco como una mujer en Bangladesh es realmente una acción que transgrede. Son muy transgresivas en sí mismo. En 1993, imagínenselo. Y en este espacio tenemos que reconocer que no todo sucede al mismo tiempo. Distintos desarrollos sociales, culturales y visuales no pueden suceder al mismo tiempo con lo que sucede en Londres, en París. Es muy distinto cuando trabajamos en lugares como Bangladesh, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica o donde sea. Entonces, la idea de esto parece ser una pose muy simple, pero en realidad fue una intervención radical con fotografía como una herramienta. Y luego, en Londres, en 1993, vimos dónde había exposiciones, quién expone, quién no expone, cómo y dónde. Entonces yo conocí a Gordon Parks y básicamente le dije, señor Parks, porque este es el señor que hizo Shaft, right? No sé si vieron la película, pero es una de las pocas películas donde el sujeto afrodescendiente le gana al blanco. Entonces, ver esta película, vi a Gordon y no entendía cómo Gordon no tenía una exposición retrospectiva o grande en Londres. No entendía cómo había sucedido esto antes. Tener a un gran artista que realmente llenaba todos los requisitos de poder exponer en Londres, de ser un gran artista. Entonces pudimos llamarlo y fue una de las palabras claves con las que hablamos en fotografía. Esta idea de dar una nueva narrativa en fotografía o distintos tipos de voces para que se incluyan en la premisa de
el trabajo o la función que tiene la fotografía en el espacio. De la misma forma, James Van Der Zee empezamos a ver lo que sus prácticas son, y aquí vimos un gran fotógrafo impresionante que fotografió en 1920 y que dio estas fotografías magníficas de sujetos afrodescendientes que se vestían con tapados de piel y miraba a una retrospectiva de lo que era América del Norte. Entonces trajimos este trabajo hacia el marco de del instituto, y realmente lo que vemos que hizo James Van Der Zee, había un académico que trabajó al respecto, que escribió al respecto, y fue muy interesante porque de vuelta fue solo en 1995 donde el trabajo de James Van Der Zee le empezaron a dar importancia y empoderamiento a este trabajo. Y por supuesto, siguiendo con estos momentos radicales, las personas imaginaban a The Black Panthers, por ejemplo, esta oposición a la política de esta forma tan romántica con estas fotografías, pero lo que les quiero mostrar sobre Black Panthers es para cambiarles la percepción de lo que realmente eran. En vez de enfocarse en las armas y en la idea de haberse confrontado a la policía, también me gustaría mostrarles que tenían ideas sobre cambiar la educación, sobre el sistema educativo, la transformación social que querían hacer era que los hombres afroamericanos pudieran tener un control de valor y de autoridad también. No eran solo militantes agresivos, sino que también tenían toda una idea de reeducación social. Y es muy importante entender la formación de lo que fue este grupo social, no solo la imagen agresiva que tenían, sino la formación y los valores que formaron. Otro momento muy importante para nosotros fue en 1993-94, lo que sucedió en Bamako, en el oeste africano. Una de las primeras bienales se dio, el primer encuentro se dio en 1994. Parecía una paradoja que Francia y el Reino Unido y el resto del mundo occidental realmente se emocionaban por una idea muy simple. Esa idea muy simple era que tendría que haber un artista contemporáneo, vibrante, histórico, una práctica africana muy contemporánea. Entonces piensen que recién en 1994 es el momento donde se descubre la fotografía africana. Realmente esto demuestra la poca investigación que se realizó al respecto. Entonces realmente hay una ausencia en la historia social sobre los fotógrafos africanos. Este es el momento de Samuel Fosso, de Malik Samuel, de Simon Chemani. Es el momento en que finalmente descubrieron toda esta escenografía africana, toda esta escena, y realmente cambió una vez que entró al mercado. Estas cosas eran magníficas, las personas pensaban que eran fantásticas, los coleccionistas compraban, lo remataban a precios muy altos. Entonces, esto es como un espacio visual que cambia, y realmente todos disfrutamos de este cambio, de ver cómo cambiaban estas fotografías cuando llegaban a las galerías para empezar a ser comercialmente exitosas. Nada de esto fue dirigido por los fotógrafos africanos, sino por el mercado comercial. Pero realmente eran fotografías increíbles, y eran increíbles porque de muchas maneras habían sido descartadas, olvidadas de la historia. Si vemos esto en Bamako y vieran los estudios de fotografía, había océanos de estas fotografías, había cantidades. Estoy viendo, de muchas maneras, es un momento muy increíble, porque asociamos esto al trabajo de Samuel Fosso, Africa by Africa, y una de las cosas que me preocupaba era que parecía que el trabajo
cuando se trabaja con el trabajo fotográfico contemporáneo es que la palabra África a las personas les disgustaba, era como si estaban dándoles una molécula caliente a cualquier curador. Casi hacía con que las personas enloquecieran. Querían cosas decorativas, rojas, verdes, amarillas, querían ver tambores, querían ver personas poco vestidas, querían ver a África en esta fotografía contemporánea, en estos shows. Entonces era una exhibición bastante extraña ver lo que quería la audiencia, el público. Entonces toda esta imagen o toda esta imaginación que habían tenido los europeos, esta representación sobre los africanos, y luego se confrontaba con el trabajo de los contemporáneos, de los fotógrafos africanos, se confrontaba porque eran imágenes de personas que estaban entrando al marco de tiempo de una forma muy particular, una coyuntura muy particular que precisa ser entendido antes de poder traducir estas imágenes de forma correcta y poder entender por qué son relevantes en este momento. Y es por eso como personas como Michael Wiesel y Simon Punjabi y los muy pocos africanos o curadores africanos habían sido tan exitosos, porque era un campo absolutamente abierto. Comisionando a nuevos trabajadores siempre fue, nuevos artistas siempre fue muy importante trabajar con artistas en la cúspide de su carrera. Yinka Yamunabari, que ahora ya debe ser una artista de renombre, fue muy exitosa con estas fotografías, con esculturas, con varias películas también. Y de vuelta, toda esta imagen, esta representación histórica de los africanos es imaginar este pasado que no es traducido, pero que instintamente los artistas con los que nosotros hablábamos estaban obsesionados o estaban preocupados con esta nueva África. Pensaban en darle nunca habían pensado en darle una presencia digna. Y por supuesto, la exposición que hicimos en 1996 era mostrar toda esta masa antropológica, este material antropológico, pero fue muy importante crear un diálogo contemporáneo, que la idea era abrir el archivo, hacer con que estas instituciones como el Royal Anthropological Association, de abrir el archivo, de hacer con que los artistas puedan entrar a este espacio y haya una nueva conversación con todas esas autoridades blancas, en poder entrar que pueden entrar en juego con este espacio en el tiempo, con la idea de todos los hombres que habían servido hombres negros que habían servido durante la Segunda Guerra Mundial. Antes del 2000 no se veían estas figuras populares que hablaban del servicio que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. En Francia, por ejemplo, los generales americanos insistían que los soldados africanos no estuvieran en ese momento. Entonces, las contribuciones de los negros, de los afrodescendientes, fueron absolutamente descartadas de la historia. Tenemos que rearticular, pensar en ese espacio, rearticularlo, representar los hechos históricos y realmente volver a considerar qué se hizo, cómo y cuándo. Entonces hay muchas imágenes de la guerra imperial en 1994. ¿No piensan que hicieron los negros una contribución? Esto fue solo una guerra entre América y entre los británicos. ¿No piensan que fue una guerra global donde los africanos trabajaron, donde los soldados africanos estuvieron en el frente de la batalla, como en la primera fila, que fueron dizimados? ¿No piensan que tendríamos que hablar de estos momentos? Entonces, esta diseminación histórica, descartarlos de la historia, de la cultura, esta idea de ausencia, esta idea de las cosas que se esconden, que desaparecen, y por supuesto tratando de pensar en cómo el orgullo y el prejuicio trabajan con las comunidades. Voy a compartir, yo no quería contarles muchas anécdotas hoy, pero les voy a contar una pequeña historia mientras discuto sobre esta diapositiva. En 1998, y soy muy cínico sobre
esta cuestión y qué significa trabajar en el archivo, yo había acordado en hacer una exposición en una galería en Londres llamada Pearson Gallery y trabajé con Getty Images. He estado trabajando bastante con ellos en sus archivos. Entonces llegamos a Getty Images y encontramos estas imágenes fantásticas de los inmigrantes que llegaron en este barco llamado Empire Windrush, que traía a muchísimos jamaiquinos. Entonces marca esta llegada de inmigrantes después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos nuevos inmigrantes que llegaban, imagínenselo, estos no son inmigrantes, son ciudadanos británicos, a todos ahí son británicos, pero que venían del Caribe. Entonces, eso es lo que está sucediendo en ese momento. Pero trabajar en esta exposición tendría 50, 60 fotografías, era muy típico. En este momento las personas, mostrábamos actividades muy típicas, las personas tenían sus mejores ropas, sacaban las cosas de sus valijas, de sus maletas, y parece que ese momento era un momento de ocio, de placer, donde viajaban. Pero era una exposición magnífica porque mostraba este maravilloso momento donde finalmente llegaron a su nación. ¿Y por qué nos preocupan 300 jamaiquinos que llegan a el Reino Unido? ¿Qué significa? ¿Por qué es histórico? ¿Por qué tendríamos que celebrarlo? ¿Es el comienzo de algo? Bueno, el instinto nos dice que no lo es. Entonces, cuando montamos estas exposiciones, cuando pusimos estas fotos en las paredes, nos dimos cuenta, esto es antes de Internet, esto es antes de Facebook, esto es antes de redes sociales, pero el boca a boca llevó a que las personas entendían que iba a haber esta exposición sobre inmigrantes que llegaron al Reino Unido y era muy significante y en la audiencia había mucha gente más vieja y podía ver cómo las personas podían reconocerse a sí mismos en el marco, podía ver cómo las personas se identificaron, tenían este sentimiento de que ellos estaban retractados, de que ese era el momento en que ellos estaban recién llegando. ¿Por qué? Porque es memoria viva. Este tipo de aniversarios se llevan tan para atrás, tan al pasado, como si hubiese pasado hace muchísimo tiempo, pero fue un momento que realmente me transformó a mí como curador por el poder que tienen estas imágenes, por el poder que entregan estas imágenes, porque había gente, veía como en el público, había gente distinta que se veía en estas instancias, se veía en estas fotografías en una posición de dignidad, de consideración, y se sentían en ese mismo contexto histórico. Pero también comisionamos otra exhibición, otra exposición en el mismo espacio con Roshini Kemberu, unas 200 fotografías que era un recuerdo vivo para estas personas sobre el tiempo colonial, sobre el poder de estas trayectorias, sobre estas contribuciones que se construyeron en Europa, sobre la premisa de este momento de intercambio que se realizó. Esta exhibición se llamaba Luz y Dulce y Luz. Este es un artista que también es importante para mí, se llama Fan Kiori, que falleció en 1991. Rotimi trabajó cuando llegó al escenario con estas imágenes, y voy a hablar más rápido por el tiempo, cuando llegó al escenario con estas imágenes, la primera vista, la primera perspectiva, él no pudo exhibirlo, no pudo exponerlo, porque solo Rupert Miguel Forbes entendió y leyó este trabajo. Nadie podía entender el contexto de este fotógrafo que era homosexual, nigeriano, y entender todos sus antecedentes que traía su ser cultural y político. Era un marginal por ser de forma geográfica, por ser homosexual en 1980 y también por ser marginizado por sus padres. Y nunca se le dio la lectura correcta. En la década de los 90, a las personas les gustaba esta fotografía, les gustaba
Dr. Weasel, y pudieron empezar a hacer una lectura del trabajo. Entonces se fue la fascinación sobre el cuerpo del afrodescendiente, del afrodescendiente, y las personas pudieran empezar a hacer una lectura artística del trabajo. No podían hacer una lectura desde un punto de vista sobre la trayectoria histórica de Mabel Forbes o traducir de lo que tendría que ser la forma o el cuerpo afrodescendiente. Esta era una historia muy distinta, una lectura muy distinta, y como ven, se desarrolla un tema, una premisa distinta que hizo Max Forbes en su trabajo autobiográfico. Este era el fin del sujeto afrodescendiente. Ya no estaba más en su esencia, ya no aparecía más su esencia. Se liberaba ese espacio negro, ya no se tenía la idea estereotípica de la formación histórica, no hecha por ustedes, sino por otros. Entonces, ahora estamos al pie del cañón de esta nueva identidad, de nuestra nueva convicción, de nuestra nueva teoría. Es casi decir, ustedes no saben quién soy, puedo ser todas estas personas distintas en este momento. Y es un acto, una acción transgresiva, está siendo transgresor, porque realmente antes se estereotipaba a un afrodescendiente, a un negro. Ahora no estamos siendo traducidos por otros, sino por nosotros. Estamos siendo representados por nosotros mismos, por mostrar que podemos ser distintos. Y jugar con la cultura y poder jugar con la religión y con la identidad. Algunas personas como Faisal Abdullah dio la misma idea de ofrecer una lectura crítica de lo que son las narrativas religiosas o culturales, de quién estaba realmente en la mesa de la última cena. Realmente podemos empezar a jugar con la historia, con las convicciones y articular de una forma distinta. Como dije, siempre trabajamos de forma global con esta idea de qué es lo que significa el ser negro, afrodescendiente, y estamos muy preocupados aún con cuestiones indígenas, con temas que tienen los nativos indígenas y cómo podemos hacer, dónde está el nicho, dónde está la brecha en espacio para ellos. Comisionamos a Remy Castenby en 1996. Esto también jugaba con la identidad. Su trabajo era que él tenía razas distintas, era mitad afrodescendiente, mitad vietnamita, y él veía a todos los otros mitad blancos, mitad vietnamitas. Veía a todos estos niños cuando él era niño y veía cómo estaba absolutamente fuera de lugar. Entonces todos lo dejaron de lado. A los que tenían una piel un poquito más oscura habían sido dejados de lado. Él no podía cambiar eso y por supuesto Aileen Perrier, por ejemplo, estaba trabajando, respondiendo de una forma, en un contexto de diáspora local, global, dando este retrato que parece una caricatura de lo que es el africano, recreando al africano. Esta misma idea de Swatzer Pit, este proyecto que comisionamos, que es de Anna Fox, para darle contexto en cómo funciona el tema de la raza durante la época de Navidad en países escandinavos como en Holanda, en Dinamarca, en Bélgica, y tienen esta idea de cómo son los ayudantes de Papá Noel, que son negros, que son pequeños. Entonces, de vuelta, entra el tema de los jóvenes esclavos en cuestión. Finalmente hicimos un giro y esta cuestión
de lugar y de derechos fue muy central en mi pensamiento. Si íbamos a tener una conversación más inclusiva de cómo funcionaba el poder, entonces era muy importante entender lo que era la cuestión de derechos humanos para nosotros. Si ustedes hablan de razas, no racismo, pero el concepto de razas, entonces termina en una ruina. Muchos espacios culturales para las personas es muy difícil hablar de esta conversación. Es como si la raza fuera un espacio para negros nada más. Entonces, si sos blanco de otra raza, te sentís un poco incómodo. Nadie quiere hablar de razas. Es como que las personas se sienten incómodos, entonces no se puede tener la conversación. Pero cuando hablamos de derechos, eso es distinto. Todos sienten que pueden hablar sobre sus derechos, sobre los derechos humanos. Entonces, si mezclamos estas dos preguntas, estas dos cuestiones, entonces la raza y los derechos, podemos empezar a hablar sobre la premisa esencial que me interesa, y eso se trata de poder y se trata de violencia también. Entonces era imperativo para nosotros encontrar trabajos o hablar de trabajos que hablaran de cosas que desaparecieron, de cosas que ya no estaban más, de cosas que habían sido ocultadas. Entonces fue muy fácil para nosotros trabajar con Marcelo Brodsky o Adriana Groisman o personas como Sami Balogi para ver qué significa y qué opera o qué está en juego cuando un Estado hace las cosas más banales y ridículas y desagradables, que es no darles los derechos a sus ciudadanos. Y nosotros sabíamos de esto en el Reino Unido. Cuando las personas hablan de lo que tienen que entender, y especialmente cuando piensan en el Reino Unido, es que nosotros somos personas extremadamente violentas, entendemos este sentido de guerra, somos muy militarizados de formación, es casi en la psiquis británico el imperio y su sentido de valor y ser emperadores en el mundo y su capacidad de entregar esta violencia es absolutamente, no sale de la psiquis de los británicos. Y yo crecí, por ejemplo, con el IRA, con Londres, que había sido, había bombas, había atentados y realmente no nos importa. La guerra, la vida sigue, teníamos guerras, teníamos atentados, pero somos militarizados y realmente somos valientes. Creo que el trauma que tienen estos poderes coloniales muy tradicionales es que ya han perdido el poder, pero no lo ven, no lo pueden reconocer, no lo pueden identificar, que son países pequeños y que están perdiendo poder de forma abismal. Y por supuesto el archivo y artistas como Horace O'Vey, que realmente es un cinematógrafo muy importante, muy famoso, de mucho de renombre, muestra una retrospectiva distinta, muestra una historia distinta y es muy importante para volver a imaginarnos quién estaba en el canon. Estamos cuestionándonos el canon constantemente. Carrie Mae Weems, por ejemplo, es una fotógrafa muy famosa, ganó en el premio Guggenheim. Muestra la vida de los africanos y todas estas narrativas históricas sobre género y sobre raza. Es una artista fascinante. Y la idea de tener una exhibición en el Reino Unido en 2005 fue una paradoja que tuvimos que arreglar. Y luego hay gente como Arlene Gottfried, que es una judía que vive en Nueva York. Estuvo 20 años documentando a estas personas y creo que es mi fotógrafa favorita en el planeta en términos de durabilidad, en términos de empatía, de simpatía, de poder trabajar con estos documentos. Y después de ver toda esta trayectoria, lo que vi con el proyecto Midnight es que este es un tipo inmigrante, por ejemplo, que llega a Nueva York y cuando llega al final de su vida, está absolutamente esquizofrénico, no tiene un hogar, vive en la calle. Entonces es casi como ese encuentro metropolitano que tiene con sí mismo. Es un proyecto fascinante. Ito Barrada, esta idea de
los que fueron quemados, The Straight Project, ella es una artista contemporánea que publicó un libro en 2005. La idea es nacional sobre nosotros, que todo un país pueda estar suprimido, reprimido, que no hay sentido de esperanza y que están atrapados dentro de las fronteras, que no tuvieran comercio exterior con otros países, sino poder escapar de este lugar, es la piedra fundacional de esta narrativa de Ito Barrada. Y por supuesto, moviéndonos dentro de esta idea de violencia del Estado, Omar G. habla de violencia en Nigeria, de cuando un Estado se confronta a sus propios ciudadanos, esta noción de miles de personas, cientos de miles de personas que desaparecieron porque estaban en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y el ser homosexual en Egipto, Yusuf Nabil, la idea de tratar de vivir su vida y de forma contemporánea, de ser un sujeto moderno en un lugar como Egipto que te niega tus derechos para ser un hombre que le gusta a otro hombre. Entonces fue un momento muy lírico, muy, muy bello de ver a hombres homosexuales durmiendo juntos. Y este sentido de Frank Rogers de lidiar con esta idea de generación, toda esta generación de hombres negros viejos y que vivieron con esta conciencia todas sus vidas. Trabajando en Brasil con Julian Jamain, un trabajo que duró 15 años, fue fascinante, trabajaron con niños y apoyamos un proyecto que se generó en Brasil con un fotógrafo extranjero y 2 fotógrafos locales. ¿Cómo lidian con esta pobreza? Darles cámaras a estos niños pobres, que muy pocos de ellos, se siguen. Y cuando pensamos en el tiempo, en el espacio, es que probablemente muchos de estos chicos, aproximadamente 50% de estos chicos murieron, no llegaron a los 15 años que que tomó el proyecto. Entonces, les damos cámaras, les damos poder, vemos cómo funcionan sus vidas, y este proyecto es tan fascinante porque ellos pusieron el tiempo, pusieron estos 15 años, y podemos empezar a ver las cosas que no podemos ver, el impacto que tiene el tiempo en lo social, en ese espacio y en ese momento. Una vez más, este sentido de cómo la historia funciona en Londres, en la región noreste de Londres, aún vive este hombre fascinante llamado Gemellis Testa, que hacía retratos en estudios sobre comunidades locales en Londres, y me dijeron que este hombre estaba tomando fotografías en Etiopía y parecía que él era el fotógrafo oficial del dictador, y su archivo estaba en el norte de Londres, ahí sentado esperando a ser expuesto y exhibido. Y era un punto de vista muy frío sobre la dictadura que él retrataba. Y cuando se abolió la esclavitud en 1807, pensamos que realmente iban a terminarse los esclavos. Entonces hubo toda una museología bicentennial de lo que fue la esclavitud, pero la idea contemporánea de que se había terminado la esclavitud nos dio una forma para reimaginarnos el concepto, y así fue como hicimos este trabajo documental sobre lo que estaba sucediendo, que había 27.000 personas esclavas que están viviendo en condiciones de esclavitud en el mundo. En 2008 pensábamos que se había terminado la esclavitud, pero lo que poníamos en la mesa era que la esclavitud fue transformada en otro concepto, evolucionó hacia otra cosa, se transformó o convirtió a otra cosa. Armas Hablasi trabajó aquí
y entonces estamos migrando de un lugar hacia otro. Una de las poblaciones inmigrantes más importantes en Reino Unido es sobre las personas que vienen del este africano. Nadie sabe qué hacer con estas personas porque es novedoso, pero Hatmas Habesti está documentando el momento, está financiando, encontrando fondos, está bien mostrando este espacio geográfico y el impacto que tuvo sobre estas personas, esta idea de estar en el limbo entre un continente y el otro. Peter Hugo está basado en Ciudad del Cabo. No sé si sigue trabajando, es un artista muy reconocido, pero esta idea del epidermis, de la superficie, la raza, sobre la cuestión de la raza, muchas personas, nadie se imaginaba lo que era el sujeto negro, albino, y esto ser albino tiene es estigmatizado en África, es considerado como una persona mágica, porque tiene es casi como si fuera el diablo para la religión en África, un ser místico. Y entonces luego nos movemos hacia 2007 y en el este de Londres tenemos la comunidad más grande de personas de Bangladesh, fuera de Bangladesh. Y una de las imágenes que me pareció muy interesante para entender lo que es la revolución y lo que es un movimiento de revolución, de independencia, es esta foto de mujeres de Bangladesh con rifles, vestidas de blanco, marchando y están orgullosas de su involucramiento. Es una fotografía impresionante, magnífica, porque no es la imagen que vemos de mujeres asiáticas, ¿verdad? No es la imagen que nos imaginamos de la asiática pasiva, que no tiene una voz, que le deja lugar al hombre. Y esto fue realmente una transformación para estas comunidades también, ver cómo la mujer progresaba, cómo evolucionaba, estaba al pie del cañón para crear un nuevo país, una nueva revolución. Entonces, bueno, construimos este edificio en 2002 y la idea del edificio era crear otro espacio para la visibilidad. En vez de trabajar con otras instituciones y galerías y vender trabajos, la idea era asociarnos con Innova, otra asociación, y empezar a crear un destino, otro lugar, una casa para estas ideas nuevas. Una casa donde estas preguntas o estas cuestiones pudieran verse visibles y crearse plataformas para estos artistas o estas prácticas fotográficas, estas intervenciones ideológicas que no tengan que venderse en otros espacios, que no tengan que ser negociadas todo el tiempo o rematadas. Y el archivo es muy importante. ¿Dónde están los archivos de los fotógrafos negros o afrodescendientes? ¿Quién mira quién ve o quién mira esta historia? ¿Qué vamos a ver en 50, 100 años? ¿Dónde están estos archivos de estas personas? Entonces empezamos en 2008 a entender o a crear un archivo de fotógrafos afrodescendientes, cómo lo desplegamos, cómo lo escribimos, cómo lo cuidamos, cómo lo financiamos. Fueron ideas que se nos ocurrieron en el momento. Entonces abrimos este centro de investigación y este centro de investigación da lugar a muchísimas cosas, al momento fotográfico, que es muy interesante, en fotos familiares. Le da un espacio para artistas que quieran donar su trabajo, le da un espacio a la investigación para que pueda ver toda la línea de tiempo histórica que son específicas para alguna de estas prácticas. Entonces, la primera vez vemos cómo empiezan a salir a la luz o empiezan a ser registrados o empiezan a ser accesibles toda esta ausencia, todo este trabajo que había sido ausente, que había sido escondido. Tenemos nuevas historias, este trabajo que continúa,
que la familia es un lugar, que el estudio es una casa también, que hay una presencia allí de forma más, que hay una historia política que es más grande. Y no son solo manifestaciones que hacen los artistas, no son solo reivindicar sus derechos, sino abrir un archivo para distintas discusiones. Bueno, este soy yo, era hermoso de chico. Y estos momentos, cuando ven que estos son momentos muy raros, pero muy reales, aquí ven a un pakistaní que está besando a su mujer blanca. Estos momentos son muy extraños de ver, son muy familiares para estas dos personas, pero no familiares para el mundo exterior. Entonces queremos este momento íntimo y doméstico, que sea historia también, se haga historias al respecto, que sea parte de esta historia de cómo nos vemos, cómo nos retratamos. Todos saben de los brownies, de los Boy Scouts. Los brownies vienen antes de Girl Scouts o Boy Scouts. Bueno, este es un momento muy especial, es 1968 y es una pakistaní que empieza a ser brownie, entra a toda esta institución británica y está muy orgullosa del momento. Bueno, y me encanta la idea también de estos espacios diferentes y estos lugares diferentes y estos temas de derechos hacia los homosexuales. Y Sonal Gupta vuelve a India en 2005-2006 y hace toda una organización visual de lo que es la homosexualidad en India y cambia la visualidad de la vida homosexual y cómo se les ve, y se ve este trabajo increíblemente activista, se ve esta transformación social en un lugar como Delhi. Tenemos que acordarnos que en las cosas que damos por sentado en lugares como Londres, no podemos darlo por sentado en lugares como Nueva Delhi. Esto hace unos años atrás hubiese sido imposible verlo en África o en India. La homofobia casi que hace con que las personas, la homofobia mata a las personas. El ser homosexual es un crimen en África, en India. Bueno, y James nos ayuda a pensar de esta nueva forma, ver cómo había africanos fotografiando a personas en Londres, creando una conciencia de los londinenses en África. Entonces se trabajaba en los 60s fotografiando a afrodescendientes en Londres, en un espacio muy moderno como Londres. Entonces, cualquiera podía sentirse. Era muy novedoso ver cómo un inglés fotografiaba a estos afrodescendientes en Londres. Era un fotógrafo que trabajaba aquí y allí, mostraba una fotografía moderna increíble de africanos en Londres, en el movimiento de los 60. Y al mismo tiempo trabajaba con africanos en Ghana, creando esta trayectoria, lo que yo llamaría la trayectoria hacia la modernidad, lo que las personas piensan que es la africanidad. Coleccionar fotografía, crear capítulos que se han perdido, preservar crónicas de los negros. Es el trabajo que hacemos en Autograph. Autograph es una organización no gubernamental, hacemos toda esta investigación, somos muy benevolentes, pero en realidad no lo somos porque trabajamos sobre programas de financiación y ciclos de financiación. Entonces, trabajar sobre esto nos dio una oportunidad para hablar en las calles y trabajamos con este nigeriano, Grocery Biori, y se lo mostramos hacia las personas en las calles, que no era solo un cubo blanco donde entraban, pero podían ver hacia el espacio, entrar al espacio y ver la trayectoria, tener una trayectoria en estas galerías. Entonces usamos estas vidrieras, estas ventanas como si fueran vidrieras para que las personas entiendan cómo se siente ser un marginal, estar por fuera de la sociedad. Entonces veíamos estas personas transgresoras del otro lado de la vidriera y se jugaba con esta imagen y a veces las personas se sentían un poco incómodas. Esa es la galería desde adentro mirando hacia afuera.
hacia la calle. Entonces veíamos, las personas podían ver cómo se daban las reuniones, cómo la gente se juntaba, cómo se hacían las cosas, cómo se hacía arte, cómo se hacían las exposiciones. Esta es una de las grandes exposiciones de Roadshop. La idea de tener una galería en un cubo blanco como este es crear conciencia. Tenemos un tuvimos la suerte de que un coleccionista africano compró todo este trabajo, entonces esta visibilidad de cierta forma nos ayudó. Solo para mostrarles un poco más del trabajo que se realizó. Stay Rhodes me escribió porque fue nuestro primer jefe, fue un hombre que pensaba de una forma muy curiosa. Entonces pudimos darle autonomía a todo este espacio, a su obra, y fue así como presentamos su trabajo. Y realmente creo que tenemos que traer a la audiencia hacia el trabajo, más cerca del trabajo, usando texto, por medio del texto. Hacemos mucho trabajo. Cuando entran a la galería ven todo el esfuerzo que se realizó. No solo les mostramos la fotografía, sino que les mostramos el contexto. Entran a esta experiencia de lectura en la galería. Siempre estuve fascinado sobre la idea de cómo funciona la violencia y este tema de derechos humanos, la interrogativa de los derechos humanos, qué significaba en un lugar como Estados Unidos ser negro y el fenómeno del linchar y la intensidad del trabajo de James Allen y todas estas postales de lo que fue el linchamiento, y mostrar este trabajo fue un acto político muy importante, muy interesante, porque es la primera vez que probamos al público para que ellos entiendan y vean qué tan familiarizados están a este trabajo. Y no es necesario mostrar la violencia, sino que mostrarle al público cómo ellos pueden sentirse identificados. Son los que están en las postales que se están viendo a sí mismos, los que están en los marcos, que están recibiendo esta violencia que se le da hacia los negros, hacia el sujeto negro. Bueno, me quedé sin tiempo. ¿Dónde terminar? Una última narrativa. Entonces, una vez más, trabajando en algo como The Voice. El trabajo de The Voice fue fundamental para entender esta idea de que se pierde el velo, empieza a salir a la luz esta idea de raza, esta cuestión de raza, pero darle una nueva escenografía a los álbumes de París, que pocas personas habían visto este sentido de lo que el sujeto negro se ve sobre trabajos fotográficos que habían ganado premios, que habían sido aclamados. Entonces, es la primera vez que empezamos a comisionar estos fotógrafos africanos o negros para crear un nuevo espacio donde podíamos entender al sujeto negro como más humano, como una persona humana en ese momento. Bien, así que ahí lo dejaré. Muchas gracias.